Bienvenidos al avance del capítulo 36 de la telenovela F. Mientras regresaban a la mansión, Ali y Asiye viajaban juntos en el automóvil. Durante el trayecto, Ali no pudo contener la frustración que sentía y volvió a sacar el tema de Hassan. Con evidente molestia le dijo a su madre que gran parte de la actitud de Hassan era consecuencia de las decisiones que ella había tomado en el pasado. Según él, la manera en que había manejado la situación había influido directamente en la personalidad de Hassan, convirtiéndolo en una persona impulsiva e incapaz de controlar su carácter. Ali continuó diciendo que por esa misma razón jamás podría considerarlo un buen padre para F. Estaba convencido de que alguien con un temperamento tan explosivo no podía ofrecerle al niño la estabilidad que necesitaba. Mientras tanto, en la mansión, Hassan había ido directamente a buscar a F. Con cuidado lo despertó y el pequeño al verlo reaccionó con una enorme sonrisa. Feliz de encontrarlo allí, lo saludó con entusiasmo y le preguntó qué hacía en la casa a esas horas. Hassan sonrió y en tono juguetón le preguntó si acaso no le gustaba verlo. F negó rápidamente con la cabeza. Le explicó que no era eso en absoluto, de hecho le encantaba estar con él. Sin embargo, también le recordó que debía asistir a la escuela y cumplir con sus responsabilidades. Hassan le respondió que aquello no era ningún problema. Le aseguró que si así lo quería, él mismo podía llevarlo al colegio sin inconveniente alguno. Por otro lado, Ali y Asiye finalmente llegaron a la mansión. Antes de salir del vehículo, Ali decidió continuar la conversación que había iniciado durante el camino. Mirando seriamente a su madre, le dijo que Hassan era una persona peligrosa cuando perdió el control. Según él, su hermano podía actuar de forma agresiva y terminar lastimando a quienes lo rodeaban. Luego añadió que seguramente ella sabía perfectamente cómo era Hassan e incluso insinuó que esa había sido una de las razones por las que lo había abandonado tantos años atrás. Finalmente dejó algo muy claro. Le recordó a Asiye que ahora él tenía un hijo y que estaba dispuesto a protegerlo por encima de todo. Le aseguró que defendería a F, incluso con su propia vida si fuera necesario. Dentro de la casa, en cambio, la situación era completamente distinta. Hassan estaba disfrutando cada minuto junto al niño. Lo cargaba, jugaba con él y recorría la sala como si quisiera recuperar en unas pocas horas todos los años que había perdido. Murad y los demás observaban la escena desde cierta distancia. Ninguno sabía exactamente cómo actuar ni qué decir ante aquella situación tan incómoda. Hassan notó sus miradas y decidió romper la tensión. Les pidió que se sentaran y les aseguró que no había ido allí para provocar problemas ni iniciar una discusión. Solo quería pasar tiempo con F. En ese momento apareció Ali. Al verlo entrar, Hassan lo saludó con ironía y le dio la bienvenida como si fuera el anfitrión de la casa. Mientras tanto, lejos de allí, Akka permaneció frente al taller esperando noticias de Hassan. La preocupación no dejaba de crecer y cada minuto parecía eterno. De pronto apareció Zeynep. Nada más verla, Akka notó que venía buscando a alguien. Zeynep fue directo al punto y preguntó dónde estaba Hassan. Aquella pregunta despertó inmediatamente las sospechas de Akka, quien quiso saber por qué estaba interesada en encontrarlo y qué era exactamente lo que él quería. De regreso en la mansión, Hassan observó el comportamiento de Ali y notó que estaba particularmente tenso. Con una sonrisa tranquila le dijo que no tenía por qué estar nervioso, le explicó que no había venido a pelear ni a causar problemas. Su única intención era acompañar a F al colegio. Antes de eso, añadió que quería compartir el desayuno con él. Poco después todos tomaron asiento alrededor de la mesa. Aunque intentaban comportarse con normalidad, el ambiente era claramente incómodo. Nadie parecía relajado y la tensión podía sentirse en cada silencio y en cada mirada cruzada. F, ajeno a gran parte de los conflictos de los adultos, aprovechó aquel momento para hacer una pregunta que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Miró a Ali y con total inocencia le preguntó a su tío si Hassan podría asistir a su fiesta de cumpleaños al día siguiente. Antes de que Ali pudiera responder negativamente a la petición de F, Asiye intervino de inmediato. Con firmeza le aseguró al niño que Hassan asistiría a su cumpleaños y que no tenía por qué preocuparse por eso. La respuesta hizo sonreír a F, mientras Hassan aprovechaba la ocasión para reforzar aquellas palabras. Mirando al pequeño con cariño, le dijo que siempre encontraría la manera de estar a su lado y que podría contar con él sin importar dónde estuviera. Ali escuchó aquella conversación con evidente incomodidad. No quería iniciar una discusión delante del niño, así que optó por cambiar de tema. Le preguntó a F si ya había terminado de desayunar y al recibir una respuesta afirmativa le pidió que fuera a buscar su mochila para prepararse para la escuela. El niño se levantó de la mesa y salió de la habitación, sin sospechar la tensión que
que se estaba acumulando entre los adultos. En cuanto F desapareció de su vista, Ali volvió a dirigir toda su atención hacia Hassan. Con gesto serio le preguntó qué era exactamente lo que pretendía hacer. Hassan no tardó en responder. Le explicó que no tenía ningún plan oculto, según él simplemente iba a seguir visitando a su hijo cada vez que tuviera la oportunidad. Añadió que continuaría haciéndolo tantas veces como fuera necesario, al menos hasta que la situación legal entre ambos quedara resuelta de manera definitiva. Aquella respuesta no tranquilizó a Ali en absoluto, por el contrario le preguntó directamente qué pensaba hacer si finalmente él se negaba a entregarle a F. Hassan sostuvo su mirada sin vacilar. Luego le respondió que actuaría exactamente como así ya había dicho anteriormente. Con una determinación que dejó claro que hablaba en serio, afirmó que no estaba dispuesto a renunciar y que seguiría luchando hasta las últimas consecuencias. Incluso llegó a decir que aquel conflicto solo terminaría cuando uno de los dos acabara bajo tierra. Las palabras provocaron un silencio incómodo entre los presentes. Mientras tanto, en el taller la situación tampoco era mucho más tranquila. Akka continuaba esperando noticias de Hassan cuando volvió a encontrarse con Zeynep. La tensión entre ambas era evidente desde el primer momento. Sin rodeos, Akka le dejó claro que estaba muy equivocada si creía que Hassan la recibiría con los brazos abiertos después de todo lo que había ocurrido. Le recordó que había engañado a muchas personas y que sus acciones habían provocado numerosos problemas. Zeynep, lejos de sentirse intimidada, respondió que no tenía ninguna obligación de justificarse ante ella. Según dijo, la única persona cuya opinión le importaba era Hassan, y estaba convencida de que él sí entendería sus motivos cuando tuviera la oportunidad de explicarse. Aquellas palabras hicieron que Akka perdiera la paciencia. Con evidente molestia le aseguró que eso jamás sucedería. Después le pidió que se marchara de una vez porque ella pensaba quedarse allí esperando a Hassan y no tenía ninguna intención de compartir el lugar con alguien en quien ya no confiaba. Por otro lado, en la mansión, Ali decidió continuar interrogando a Hassan. En determinado momento le preguntó si llevaba consigo un arma. Hassan respondió con total naturalidad que sí. Explicó que, dadas las circunstancias, había considerado prudente llevarla. La respuesta volvió a preocupar a Ali. Con tono serio le pidió que al menos cuando estuviera junto a F dejara el arma a un lado y evitar involucrarse en cualquier situación peligrosa. También le recordó que el niño no debía crecer rodeado de conflictos ni presenciar comportamientos violentos. Hassan escuchó atentamente y luego respondió con calma. Le dijo que no tenía intención de causar problemas delante de F y que podía estar tranquilo respecto a eso. Sin embargo, también dejó claro que las decisiones sobre cómo actuar las tomaría él mismo y cuando lo consideraba oportuno. Horas más tarde, Zule encontró un momento para conversar a solas con Ali. Aprovechando que ambos estaban tranquilos, le comentó que desde su punto de vista estaban tomando la decisión correcta al permitir que Hassan compartiera tiempo con F. Según ella, mientras más conviviera con el niño, más oportunidades tendría de darse cuenta de la familia que le había construido a lo largo de los años. Zule intentó hacerle ver que F no era el único vínculo importante que existía. También le recordó que tenían hijos en común y una historia que no podía ignorarse tan fácilmente. Sin embargo, Ali interpretó aquellas palabras de otra manera. La observó seriamente antes de responderle que estaba equivocada si creía que aquello significaba un intento de reconciliación. Le dejó claro que no estaba buscando reconstruir ninguna relación sentimental. Según él, la única familia que realmente le importaba eran sus hijos, y todo lo que hacía estaba relacionado exclusivamente con ellos. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Murad llegaba a la empresa dispuesto a comenzar su jornada. Apenas se acercó a la entrada principal, Kadir apareció en su camino y le pidió que hablaran unos minutos. Murad, lejos de mostrarse dispuesto a escucharlo, evitó cualquier conversación y siguió caminando como si no lo hubiera oído. Acto seguido se acercó a uno de los guardias de seguridad y habló brevemente con él. Poco después, varios guardias interceptaron a Kadir y a Ferhat. Sin darles demasiadas explicaciones, los condujeron hasta la zona apartada de las instalaciones, lejos de la vista de los demás empleados. Una vez allí, Murad apareció frente a ellos. Con una expresión seria les dijo que si Hassan llegaba a descubrir que lo estaban vigilando constantemente, la situación podría volverse muy complicada para todos. Aquellas palabras enfurecieron a Kadir. Sin pensarlo demasiado, se lanzó contra Murad y le propinó un golpe acusándolo de ser un cobarde. La reacción de Murad fue inmediata. No tardó en responder a la agresión y terminó golpeándolo con dureza. Cuando finalmente logró imponerse, le advirtió que se mantuviera alejado de él. Además, le exigió que dejara de seguirlo o de investigarlo. Le aseguró que si insistía en continuar con ese comportamiento, Hassan terminaría enterándose de todo lo que estaban haciendo a sus espaldas. Por otro lado, Hassan había acompañado a Silla al colegio de F. Ambos observaban desde cierta distancia cómo el niño disfrutaba del recreo junto a sus compañeros. Verlo correr y jugar libremente
provocaba una sonrisa en Hassan, quien no podía dejar de admirar cada uno de sus movimientos. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los niños se acercó a F y accidentalmente dañó el cochecito con el que estaba jugando. La reacción de F fue inmediata. Al ver su juguete estropeado se enfadó tanto que terminó empujando al otro niño. El incidente llamó rápidamente la atención de los adultos presentes. Hassan y el padre del otro niño acudieron de inmediato para intervenir antes de que la situación empeorara. El hombre, molesto por lo sucedido, comenzó a señalar a F como el responsable del problema debido al empujón que le había dado a su hijo, pero Hassan no estaba dispuesto a permitir que toda la culpa recayera sobre el pequeño. Con firmeza le recordó que el conflicto había comenzado porque el otro niño había dañado el cochecito de F. Según él, era injusto ignorar lo ocurrido y presentar únicamente a F como el culpable. Así ya observaba la escena con preocupación. Conocía perfectamente el carácter de Hassan y sabía que si la discusión continuaba escalando podía terminar convirtiéndose en un problema mucho mayor. Por eso decidió intervenir antes de que la situación se saliera de control. Con calma le pidió a Hassan que se tranquilizara y que no continuara discutiendo. Después de unos momentos, Hassan optó por alejarse del lugar junto a F. Los dos fueron a sentarse en un banco para estar más tranquilos. Allí, Hassan tomó el cochecito averiado y comenzó a examinarlo cuidadosamente. Al ver el estado del juguete, le prometió a F que haría todo lo posible por repararlo. El niño seguía triste y preocupado. Con voz apagada le preguntó qué sucedería si el coche ya no tenía arreglo. Hassan le sonrió para transmitirle confianza. Le aseguró que intentaría arreglarlo, pero que si finalmente no funcionaba, él mismo le conseguiría uno nuevo. Aquellas palabras tranquilizaron inmediatamente a F. Sin pensarlo dos veces, el niño se acercó y lo abrazó con fuerza. Hassan correspondió al abrazo, mientras esa sensación especial lo invadía por dentro. Durante unos segundos se permitió disfrutar de aquel momento sencillo, sintiendo el cariño sincero de un hijo que buscaba consuelo en sus brazos, y mientras sostenía a F comprendió que no existía nada más valioso para él que compartir instantes como aquel a su lado. Por su parte, Ali se encontraba en su oficina concentrado en varios asuntos de trabajo. La mañana transcurría con relativa normalidad hasta que recibió una llamada inesperada desde el colegio de F. Al otro lado de la línea se encontraba una de las maestras del niño. Con cierta preocupación le explicó que se había producido un incidente durante el recreo. Le contó que F había tenido un altercado con uno de sus compañeros y que la situación se había complicado todavía más debido a la intervención de Hassan. Según relató la profesora, Hassan había estado a punto de enfrentarse físicamente con algunos padres que se encontraban en el lugar. Aunque finalmente no ocurrió nada grave, la tensión había sido evidente y todos habían quedado bastante alterados. Ali sintió mucha frustración al escuchar aquello. No podía creer que después de tan poco tiempo Hassan ya estuviera protagonizando conflictos en el entorno del niño. Intentando mantener la calma, le pidió a la maestra que no se preocupara. Le aseguró que él mismo se encargaría de hablar con personas involucradas y que más tarde acudiría personalmente para ofrecer disculpas en nombre de su hermano. Una vez finalizada la llamada, Ali permaneció unos segundos en silencio, preocupado por las consecuencias que aquella situación pudiera tener. Mientras tanto, Hassan regresó al taller acompañado por sus pensamientos. Apenas cruzó la puerta, llamó a Zeynep y le pidió que cerrara la entrada con llave. No quería que nadie ajeno entrara al lugar sin permiso ni que los interrumpieran. Sin embargo, antes de que Zeynep pudiera obedecer, Akka apareció nuevamente, decidida a hablar con Hassan a solas. Tomó a Zeynep del brazo y la condujo fuera del taller. Cuando finalmente quedaron frente a frente sin nadie más alrededor, el ambiente se volvió incómodo de inmediato. Akka fue la primera en romper el silencio. Con preocupación sincera le preguntó cómo se encontraba después de la herida que había sufrido. Hassan respondió de forma breve y distante. Le dijo que ya estaba bien y que se encontraba recuperado. La frialdad de su respuesta no pasó desapercibida para Akka. Ella notó que seguía manteniendo una barrera entre los dos y comprendió que el resentimiento continuaba intacto. Por eso decidió hacer la pregunta que llevaba tiempo guardando. Con la voz cargada de esperanza quiso saber si existía alguna posibilidad de que algún día la perdonara. Hassan le respondió que jamás la perdonaría. Sin rodeos ni suavizar sus palabras, le dejó claro que jamás podría olvidar lo que había ocurrido. Le recordó que ella había abandonado a F y que para él aquello era una traición imposible de justificar. Después fue aún más lejos. Le explicó que perdonarla significaría también perdonar a su propia madre por haberlo abandonado cuando era niño, y esa era una herida que seguía abierta después de tantos años. Hassan reconoció que había existido amor entre ellos, admitió que jamás borraría de su memoria todo lo que compartieron ni los momentos felices que vivieron juntos. Sin embargo, también le dejó claro que una cosa era recordar el amor y otra muy distinta olvidar el dolor. Finalmente, cansado de aquella conversación, le pidió que se marchara.
Le dijo que no quería seguir viéndola ni continuar hablando de un tema que para él estaba completamente cerrado. Aka escuchó aquellas palabras con el corazón roto. Aún así no intentó discutir ni convencerlo una vez más. Antes de irse lo miró por última vez. Después dio media vuelta y abandonó el lugar. Hassan observó cómo se alejaba sin decir una sola palabra. Cuando finalmente desapareció de su vista, el hombre dejó escapar lentamente el aire que había estado conteniendo. Por fuera seguía mostrando la misma dureza de siempre, pero por dentro la situación le estaba resultando cada vez más difícil. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción